En un pequeño rincón olvidado de Israel, una mujer extranjera, viuda y sin futuro, tomó una decisión que cambiaría el destino de reyes, profetas y del Mesías mismo. Cómo una forastera despreciada terminó formando parte de la sangre real de David y del linaje que conduciría a Jesús. Hoy descubrirás el secreto que la historia ha intentado pasar por alto, la fe silenciosa que rompió maldiciones, restauró generaciones y tejió el plan de redención eterna. Quédate hasta el final y sé testigo de cómo el poder de una sola decisión transformó el curso de la humanidad. Suscríbete, comenta qué parte de esta historia más te impactó y comparte este vídeo para que otros descubran el poder oculto que pueden hacer de los momentos más humildes. El viento seco barría las calles polvorientas de Belén, levantando nubes de polvo que se adherían a las ropas de los campesinos como una maldición silenciosa. Las espigas de trigo, antaño doradas y rebosantes de vida, yacían marchitas bajo un sol implacable que parecía arder sin compasión sobre la tierra prometida. La ciudad, cuyo nombre significaba Casa del Pan, se había transformado en un lugar de escasez, una ironía dolorosa que pesaba sobre los hombros de cada habitante. La sequía persistente había arruinado las cosechas una tras otra, y ahora, el hambre serpenteaba por los callejones, colándose en cada hogar, susurrando desesperanza en los oídos de los más fuertes. Elimelec, hombre de renombre en la tribu de Judá, observaba desde la entrada de su casa los campos agrietados que alguna vez prometieron abundancia. Su rostro curtido mostraba arrugas nuevas, surcos que el hambre había labrado con mano ruda. A su lado, Noemí, su esposa, abrazaba a sus dos hijos, Malón y Quilión, cuyos rostros, demacrados y pálidos, eran un recordatorio vivo del deterioro de su linaje. El dilema que atormentaba a Elimelec era desgarrador: permanecer en la tierra heredada de sus padres, enraizada en promesas divinas, o partir hacia tierras extranjeras, hacia lo desconocido, en busca de un pan que su tierra ya no ofrecía. Noemí, de semblante dulce pero endurecido por las pruebas, sentía el peso de una traición implícita en la sola idea de marcharse. ¿Cómo abandonar el suelo que Dios había prometido a sus antepasados? Cada piedra, cada callejón de Belén resonaba con los ecos de generaciones pasadas, y marcharse parecía una forma de negarlo todo. Sin embargo, la imagen de sus hijos desfalleciendo la impulsaba a considerar lo impensable. Las noches eran testigos de sus oraciones silenciosas, de sus lágrimas escondidas bajo el manto de la oscuridad, rogando por un milagro que no llegaba. Elimelec, viendo la impotencia reflejada en los ojos de Noemí y sintiendo la responsabilidad de ser el protector de su familia, tomó la decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Partirían hacia Moab. Era una tierra de la cual los ancianos hablaban con recelo, habitada por un pueblo que no compartía la fe en el Dios de Israel. Moab, a pesar de su reputación, gozaba de mejores cosechas, y sus campos aún ofrecían alimento. Era una elección que desgarraba su alma, pero la vida de sus hijos clamaba más fuerte que el amor por su tierra natal. La mañana de la partida, el cielo amaneció cubierto de una niebla que no refrescaba, sino que parecía ahogar aún más el aire. Noemí empacó en silencio las pocas pertenencias que aún conservaban valor. Cada objeto que recogía era un recuerdo: la vasija de barro que su madre le había regalado el día de su boda, el manto que cubrió a sus hijos al nacer. No eran simples cosas, eran fragmentos de su identidad, y dejarlos atrás era como dejar atrás una parte de su alma. Los vecinos, aunque enfrentaban sus propias penurias, se congregaron para despedirlos. Algunos murmuraban oraciones, otros, presas de la envidia y la desesperanza,
lanzaban miradas de desaprobación. ¿Cómo pueden abandonar la tierra de la promesa?, se escuchó susurrar entre la multitud. Noemí bajó la cabeza, no por vergüenza, sino para ocultar el torrente de lágrimas que amenazaba con delatar su dolor. El camino hacia Moab era arduo. Atravesaron senderos pedregosos, cruzaron áridos desiertos donde el viento caliente parecía querer despojarlos de toda esperanza. Cada paso alejaba a Noemí de su hogar, cada noche bajo el cielo indiferente la sumía en un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Malón y Quilión, aunque jóvenes, comenzaban a mostrar los signos del agotamiento, y Noemí se preguntaba si realmente habían hecho lo correcto. A medida que avanzaban, la vista de los campos moabitas verdes y vibrantes parecía una burla cruel. Mientras los campos de Israel se secaban bajo la maldición de la desobediencia, Moab florecía. Elimelec trataba de infundir ánimos a su familia, pero su voz carecía de la firmeza de antaño. En su interior, también luchaba contra un remordimiento que crecía como una semilla amarga. Cuando finalmente llegaron a Moab, la familia se instaló en una pequeña vivienda a las afueras de una aldea. Allí, rodeados de costumbres extrañas, de dioses ajenos y de rostros desconfiados, trataron de reconstruir sus vidas. Elimelec buscó trabajo en los campos. Sus manos curtidas por la tierra de Judá ahora araban suelos forasteros. Noemí, aunque extrañaba profundamente su hogar, intentaba adaptarse, preparando panés con granos desconocidos, cantando canciones en voz baja para recordar quién era. El tiempo comenzó a erosionar el dolor, como el río que lentamente talla la roca. Malón y Quilión crecieron, y como era inevitable, sus corazones se vieron atraídos por jóvenes moabitas. Elimelec y Noemí, aunque sabían que unir su sangre con la de los moabitas era mal visto por su pueblo, aceptaron resignadamente la realidad. Era mejor tener a sus hijos vivos y felices, que aferrarse a normas que la necesidad había dejado atrás. Noemí, sin embargo, no podía evitar sentir un vacío creciente. En las noches, cuando todo dormía, se sentaba a la puerta de su casa y miraba hacia el horizonte, hacia el oeste, donde sabía que se extendía su amada Belén. Oraba en silencio, no por riquezas, no por comodidad, sino por un día, un solo día, en el que pudiera volver a pisar el polvo de su tierra, abrazar sus memorias, restaurar lo perdido. Sin saberlo, en esos momentos de oración silenciosa, Noemí tejía con sus lágrimas y sus suspiros el inicio de un destino que cambiaría para siempre la historia de Israel. Porque en ese exilio forzado, en esa tierra extraña y entre un pueblo que no era el suyo, Dios preparaba el escenario para un encuentro que reescribiría el linaje de reyes y profetas. El hambre había golpeado Belén, sí, pero lo que aún nadie veía era que, en el crisol del dolor, el Eterno estaba forjando un plan más grande que cualquier sueño que Noemí, Elimelec o sus hijos pudieran imaginar. Y así, mientras el viento de Moab susurraba canciones extranjeras entre los campos de cebada, una historia de redención, amor y esperanza empezaba a germinar silenciosamente en el corazón de una joven moabita llamada Ruth, quien pronto cruzaría caminos con la desolada Noemí, y con ello, cambiaría el curso del reino de Israel para siempre. El paso del tiempo en Moab, aunque mitigaba la intensidad de la añoranza, no lograba cicatrizar por completo las heridas del desarraigo. Noemí, aunque mantenía el rostro sereno para sus hijos, sentía que cada amanecer en tierra extranjera era como un hilo más que se rompía en el telar de su alma. Aún así, la vida, implacable en su avance, empujaba a los supervivientes a adaptarse o perecer, y fue en este tejido incierto donde nuevas historias comenzaron a entrelazarse. Malón,
el mayor de los hijos de Noemí, había heredado el carácter reflexivo de su madre. Era un joven de espíritu noble, pero la enfermedad que desde niño lo había aquejado le había otorgado también una mirada triste, como si pudiera ver más allá de las apariencias del mundo. Quilión, por su parte, era más impulsivo, más práctico, decidido a construir un futuro donde el pasado no doliera tanto. Fue entonces, en medio de esa encrucijada vital, cuando ambos encontraron consuelo en dos jóvenes moabitas, Orfa y Ruth. Orfa era conocida en su aldea por su belleza serena y su risa fácil, hija de una familia acomodada que había aprendido a moverse con soltura entre la tradición y la necesidad. Ruth, en cambio, parecía tallada de un material diferente. No era solo su hermosura tranquila la que atraía miradas, sino una bondad palpable que emanaba de sus gestos más sencillos. Sus ojos, grandes y oscuros como la noche profunda, escondían una fuerza silenciosa que pocos sabían descifrar. Había en ella una ternura que no era debilidad, una paciencia que parecía tener raíces antiguas. El primer encuentro entre Malón y Ruth sucedió en un mercado polvoriento, entre canastos de cebada y cántaros de barro. Ruth, ayudando a su anciana madre a cargar provisiones, tropezó y casi dejó caer un cántaro. Malón, por instinto más que por cálculo, corrió a sostenerlo antes de que se hiciera añicos. Sus manos se rozaron, y en ese instante fugaz, algo indecible se encendió entre ellos, algo que no dependía de palabras ni de costumbres. Ruth, con una sonrisa tímida, agradeció en su lengua, y Malón, aunque apenas entendió el murmullo, supo que quería escuchar esa voz muchas veces más. Los días siguientes, Malón y Ruth se cruzaron repetidamente, como si un hilo invisible los guiara el uno hacia el otro. Las conversaciones, primero torpes y llenas de silencios, se fueron llenando de confidencias sencillas. El amor de Ruth por la tierra, su compasión por los animales, su respeto por los ancianos. Malón hablaba de Belén como quien describe un paraíso perdido, y Ruth escuchaba con los ojos brillantes, imaginando un mundo que sonaba mucho más justo y sagrado que la tierra dividida de Moab. La atracción entre ellos creció de forma inevitable. Noemí, aunque recelosa al principio, al observar la nobleza natural de Ruth, empezó a ver en ella algo más que una forastera. Había en Ruth una sed espiritual que la acercaba, inconscientemente, al Dios de Israel. Noemí lo percibía en la forma en que la joven ayudaba a los pobres del poblado, en cómo miraba el cielo al caer la tarde, como quien busca respuestas más allá de los ídolos de piedra. La unión entre Malón y Ruth se formalizó en una celebración humilde, sin grandes fastos ni largas caravanas de invitados. Fue un pacto sellado no solo por necesidad, sino por una devoción sincera. Quilión, animado por el ejemplo de su hermano, también tomó por esposa a Orfa, y durante un tiempo breve, la casa de Elimelec, aunque ahora disminuida en número y fuerza, volvió a llenarse de risas, de proyectos, de sueños reconstruidos con manos temblorosas pero decididas. Noemí encontraba consuelo en Ruth, en su forma de cuidarla, en su respeto profundo, en su discreta manera de aprender sobre las costumbres israelitas sin despreciar su origen. Ruth pedía a Noemí que le contara historias de los patriarcas, de Abraham que salió de Ur, de Sara que dio a luz en la vejez, de Moisés que abrió los mares. Cada relato encendía en Ruth un fuego nuevo, una admiración por ese Dios invisible y poderoso que guiaba a su pueblo a través de desiertos y adversidades. Aunque todavía no pronunciaba palabras de fe, en su interior Ruth comenzaba un lento y silencioso viaje espiritual hacia él. Pero como un trueno que rompe la calma de una tarde apacible,
la tragedia volvió a golpear la casa de Noemí. Primero fue Malón, quien, debilitado por años de enfermedad y privaciones, cayó gravemente enfermo. A pesar de los cuidados de Ruth, de las hierbas de los curanderos moabitas, de las oraciones temblorosas de Noemí, el joven sucumbió, dejando a Ruth viuda apenas algunos años después de haber sellado su compromiso. La pérdida de Malón fue como arrancar un pilar de una casa ya tambaleante. Quilión, no mucho tiempo después, también enfermó y murió, llevándose consigo la alegría de Orfa. Noemí, ahora sin esposo ni hijos, se encontró sola en un país que nunca fue suyo, rodeada de memorias que dolían como espinas clavadas en la carne. Ruth y Orfa, dos jóvenes que apenas comenzaban a saborear la vida, compartían ahora con ella el amargo pan de la viudez. El hogar que alguna vez estuvo lleno de risas, quedó envuelto en un silencio espeso. Cada objeto, cada rincón, parecía murmurar nombres ya apagados. Noemí, sentada junto al fuego agonizante, repasaba en su mente la cadena de decisiones que la habían traído hasta ese punto, preguntándose si la mano de Dios la había olvidado o si, por el contrario, cada dolor era parte de un plan más grande que ella no alcanzaba a comprender. Ruth, aun en su dolor, se aferraba a Noemí. La miraba como se mira a un faro en medio de una tormenta, no por su fuerza, sino por la dirección que ofrecía. En su corazón germinaba una decisión silenciosa, una determinación profunda que la impulsaría a ir mucho más allá de lo que cualquier obligación dictara. Mientras Moab celebraba sus cosechas y sus ídolos, en el corazón de Ruth nacía un amor que no era solo humano, sino divino, un amor hacia una familia rota, hacia un pueblo desconocido, hacia un Dios que aún no conocía del todo, pero cuyo susurro sentía en los rincones más profundos de su alma. La vida en Moab, que había comenzado como una esperanza de salvación para Noemí y su familia, se transformaba ahora en un valle de sombras. Pero entre esas sombras, una pequeña chispa comenzaba a encenderse, una chispa que no sería apagada ni por el dolor, ni por el rechazo, ni por el miedo. Una chispa que muy pronto incendiaría la historia de Israel con una luz que pocos podían prever. El sol parecía más lejano aquel día, escondido tras nubes pesadas que anunciaban tormenta, como si la misma creación se compadeciera del dolor que pesaba sobre la casa de Noemí. La noticia de la muerte de Quilión, el último hijo que le quedaba, cayó como un golpe seco sobre un corazón ya astillado. No hubo gritos ni lágrimas histriónicas, solo un silencio devastador que lo envolvió todo, como una niebla que entumece hasta el pensamiento. Noemí, sentada junto al umbral de su morada, mantenía las manos quietas sobre el regazo, sus dedos entrelazados como intentando sostener los fragmentos rotos de su existencia. Su rostro, antaño vivo y resplandeciente, ahora era un mapa de grietas donde cada arruga narraba una historia de pérdida. No necesitaba palabras para expresar su estado. Era una mujer vaciada, privada de todo aquello que una vez le había dado sentido a sus días. Ruth y Orfa, vestidas de luto, se movían con pasos inseguros por la casa silenciosa, preparando los ritos funerarios según las costumbres locales, aunque ninguna ceremonia era suficiente para aliviar el peso que sentían sobre el pecho. Cada tela negra, cada aroma de incienso quemado, era como un eco de muerte que resonaba en cada rincón de aquel hogar caído en desgracia. Las vecinas moabitas, aunque mostraban respeto, no podían evitar murmurar. «¿Qué clase de mujer arrastra tal sombra consigo?», susurraban algunas. ¿Qué Dios permite que una familia entera sea arrancada así de la tierra?, preguntaban otras. Noemí escuchaba estos rumores con una mezcla de resignación y dolor.
No eran sus palabras las que la herían, sino la amarga sospecha que ellas sembraban en su propio corazón, la sospecha de que quizá, en alguna parte del pasado, un error, un pecado, había desencadenado esta cadena de calamidades. Una noche, cuando el viento aullaba como un lamento a través de las rendijas de la casa, Noemí tomó su decisión. Ya nada la ataba a Moab. Era tiempo de regresar. Las noticias que llegaban de Belén hablaban de bendición. El hambre había cedido, la tierra volvía a dar fruto. Dios había visitado a su pueblo, y había traído pan de nuevo a la casa del pan. Esa simple noticia, como una chispa en medio de la oscuridad, encendió en Noemí un tenue pero firme propósito. Volvería a su tierra, aunque fuera sola, aunque fuera solo para morir donde su historia había comenzado. Al amanecer, con voz firme, reunió a Ruth y Orfa. Les explicó su resolución: regresaré a mi pueblo, donde quizá pueda hallar consuelo entre los míos. Pero vosotras, hijas mías, volved a la casa de vuestras madres. Buscad nuevos esposos, rehaced vuestras vidas, pues no tengo más hijos que ofreceros, ni esperanzas que prometeros. La voz de Noemí era una mezcla de ternura y desesperanza, como quien da la bendición sabiendo que también está firmando una despedida inevitable. Ruth y Orfa lloraron a su lado, abrazándola con fuerza, como si quisieran retenerla un poco más. Al principio, ambas insistieron en acompañarla, pero Noemí, con lágrimas rodando por su rostro endurecido, insistió una y otra vez, pintando con palabras la crudeza de la vida que les esperaba junto a ella. Pobreza, soledad, rechazo. Ninguna promesa de futuro, solo la amarga compañía de una viuda sin recursos. Orfa, después de muchos ruegos y llantos, comprendió que el camino que Noemí ofrecía era demasiado arduo. Con un beso tembloroso, se despidió, dando media vuelta hacia el hogar que la había visto nacer. Se alejaba entre sollozos, su figura encogida por la culpa y el dolor, pero también por el instinto de supervivencia. Noemí la vio desaparecer entre la bruma de la mañana, sintiendo una punzada de vacío aún mayor. Ruth, en cambio, no se movió. Sostenía el manto de Noemí con manos decididas, como si su misma vida dependiera de ese contacto. Noemí, con el corazón encogido, le suplicó una vez más: «He aquí que tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella». Fue entonces cuando Ruth, con una voz serena pero cargada de un fuego interior incontenible, pronunció palabras que no solo cambiarían su destino, sino el de generaciones enteras: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo». Aquellas palabras, vibrantes de amor y de fidelidad, atravesaron el corazón de Noemí como una espada luminosa. No eran simples promesas humanas. Era un voto sagrado, un pacto sellado no con interés, sino con devoción pura, nacida de un amor que desafiaba la sangre, la raza, y hasta la misma lógica. Noemí, derrotada en su resistencia, vio en los ojos de Ruth una fuerza que ni siquiera la muerte podría quebrantar. Y en ese momento de silenciosa aceptación, comprendió que no estaba tan sola como había creído. Dios, de maneras misteriosas, le había provisto una compañera inesperada, una extranjera convertida en aliada, una hija no de su carne, pero sí de su espíritu. Así, bajo un cielo de tonos inciertos, Noemí y Ruth emprendieron juntas el camino de regreso.
Dos viudas, dos almas quebrantadas, caminando hacia una tierra que prometía pan, pero también desafíos que ninguna de las dos podía imaginar aún. Cada paso que daban hacia Belén era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia un plan más grande, un plan que tejía su historia no con hilos de oro y gloria inmediata, sino con hilos de humildad, de fe y de amor incondicional. Y mientras el sendero se extendía ante ellas, polvoriento y sembrado de incertidumbres, la mano invisible de Dios ya comenzaba a trazar sobre sus vidas un destino que ninguna habría osado soñar. El camino hacia Belén se extendía áspero y cansino bajo los pies de Noemí y Ruth. Cada jornada era una prueba de resistencia, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Los días eran abrasadores, las noches, frías y silenciosas. Pero más pesado que el polvo del camino era el peso de la incertidumbre que llevaban en el corazón. ¿Qué futuro aguardaba a dos mujeres solas en una tierra donde una era viuda amargada y la otra, una extranjera? Noemí caminaba con la mirada fija en el horizonte, con los labios apretados y el rostro endurecido por el dolor de las pérdidas recientes. Aunque cada paso la acercaba a su patria, no podía evitar preguntarse si esa tierra, que alguna vez la recibió con esperanza, la acogería ahora en su desgracia. A su lado, Ruth avanzaba sin quejarse, sosteniendo discretamente a su suegra cuando la fatiga la vencía. Cada gesto suyo era un acto silencioso de amor y de promesa cumplida. La decisión que Ruth había tomado no era una elección ligera. Abandonar Moab significaba renunciar a todo lo que conocía: su idioma, sus dioses, sus costumbres, su linaje. Pero ella había elegido algo mayor que la seguridad de lo conocido. Había elegido abrazar la fe en el Dios de Israel, no solo como una adopción externa, sino como una transformación de todo su ser. Su determinación no se basaba en la compasión pasajera ni en el deber, sino en un amor profundo, tejedor de destinos eternos. Al acercarse a los límites de Judá, las huellas de la sequía reciente aún se notaban en el paisaje, pero aquí y allá, los campos comenzaban a verdear bajo las primeras lluvias de bendición. Belén, encaramada sobre sus colinas, aparecía como una joya modesta que, a pesar de sus cicatrices, mantenía un destello de esperanza. Para Noemí, sin embargo, el regreso era agridulce. Aquellos muros de piedra y esos caminos empedrados guardaban memorias que ahora pesaban como piedras sobre su pecho. Cuando entraron al pueblo, el bullicio de la cosecha llenaba el aire. La gente iba y venía, celebrando el retorno de la abundancia. No tardó en correrse la voz: Noemí había vuelto. Mujeres que la conocieron en su juventud salieron de sus casas, curiosas y sorprendidas ante su regreso. Se arremolinaron alrededor de ella, sus rostros mostrando una mezcla de alegría genuina y morbosa curiosidad. ¿No es esta Noemí?, preguntaban, incapaces de ocultar el asombro al ver en que se había convertido la mujer que una vez partió con tanto orgullo. Noemí, herida por el reflejo de sí misma en los ojos de los demás, habló con una amargura que había fermentado en su interior durante años. «No me llaméis Noemí», dijo con voz ronca, «llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Yo me fui llena, y vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamaríais Noemí, si el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?» La multitud se fue dispersando, murmurando entre sí, mientras Noemí y Ruth se dirigían a la pequeña casa familiar, olvidada y polvorienta, que aún les pertenecía. Noemí se dejó caer en un rincón, exhausta no solo por el viaje sino por la pesada carga que su espíritu arrastraba. Ruth, sin decir palabra, comenzó a limpiar, a organizar,
a traer agua, moviéndose con la diligencia silenciosa de quien sabe que los actos hablan más fuerte que cualquier consuelo. Ruth observaba todo con ojos nuevos. La tierra de Israel no se parecía en nada a Moab. Aquí, todo respiraba una fe antigua, una devoción a un Dios invisible pero poderoso. Los rostros curtidos de los campesinos, los salmos que algunos murmuraban al trabajar, las ofrendas sencillas al anochecer, cada detalle susurraba una historia más grande que la de cualquier hombre. Ruth no solo había cambiado de geografía, había cambiado de mundo, y lo abrazaba con un respeto reverente. Esa misma tarde, mientras el sol teñía de oro las colinas y las cigarras cantaban su letanía en los campos, Noemí se sentó junto a la ventana de la vieja casa, mirando en silencio a Ruth. Algo en la joven moabita comenzaba a transformar también su propio corazón. Ruth, sin saberlo, estaba trayendo a su vida algo que Noemí creía perdido: esperanza. Cuando la noche cayó y las estrellas cubrieron el cielo de Belén como diamantes derramados, Noemí murmuró una oración silenciosa. No era una súplica lastimera como tantas veces antes, sino una semilla diminuta de gratitud por la presencia de aquella joven extranjera que, sin obligación alguna, había decidido permanecer a su lado. En ese gesto de Ruth, en esa fidelidad silenciosa y férrea, se escondía un secreto que ningún ángel reveló y ningún profeta anunció: la puerta por la cual Dios, siglos más tarde, traería a su rey, y más aún, a su propio Hijo al mundo. A través de una decisión sencilla, aparentemente insignificante, se estaba gestando un cambio que resonaría hasta la eternidad. Y mientras la ciudad dormía, ajena a los hilos invisibles que el Creador tejía en su seno, Ruth y Noemí, dos mujeres quebrantadas pero unidas por una lección de amor, descansaban bajo el mismo manto de estrellas que una vez contemplaron Abraham y Sara, sin saber aún que su historia sería escrita para no ser jamás olvidada. El amanecer en Belén trajo consigo un aire fresco que apenas lograba disipar la sensación de vacío que envolvía la casa de Noemí. La antigua morada, una construcción sencilla de piedra y barro, parecía más un mausoleo de memorias que un hogar vivo. El polvo cubría los utensilios olvidados, las rendijas dejaban filtrar los suspiros del viento, y cada objeto cargaba la nostalgia de un pasado que ya no podía tocarse. Noemí, sentada junto al umbral de la casa, miraba con ojos vacíos el lento despertar del pueblo. Aunque había vuelto, su alma permanecía lejos, atrapada en los días en que caminaba de la mano de Elimelec, cuando sus hijos reían en el patio, cuando el futuro aún parecía un sendero abierto bajo la bendición de Dios. Ahora, cada rostro que pasaba la reconocía con una mezcla de asombro y compasión, pero también con esa sutil distancia que la desgracia suele imponer. Era como si su luto invisible contaminara el aire a su alrededor. Ruth, por su parte, se había entregado con ahínco a la tarea de hacer habitable aquel lugar olvidado. Limpiaba, reparaba, organizaba, todo con una diligencia silenciosa que no buscaba reconocimiento. Para ella, Belén era tierra extraña, un mundo nuevo que debía conquistar paso a paso. Cada gesto, cada sonrisa amable que ofrecía a los vecinos, cada palabra aprendida en hebreo, era una semilla sembrada en un terreno aún duro. A pesar de sus esfuerzos, la desconfianza era palpable. Para los habitantes de Belén, Ruth no era una más entre ellos. Era moabita. Provenía de un pueblo despreciado, marcado por enemistades antiguas, por ofensas que no se olvidaban fácilmente. Aunque sus ojos irradiaban bondad y sus manos trabajaban sin descanso, las miradas furtivas, los susurros tras las puertas, la seguían como una sombra que no podía disipar.
Noemí notaba esta hostilidad sutil, y aunque en otro tiempo habría salido en defensa de su nuera, ahora sentía que la voz se le ahogaba en el pecho. La amargura que había confesado ante su pueblo la había hecho resignarse a la idea de que la vida ya no le debía nada bueno. Solo los momentos más íntimos, cuando Ruth le traía pan recién horneado o le cantaba en voz baja alguna canción aprendida de su madre moabita, Noemí sentía resquebrajarse la muralla de su propio dolor. La necesidad no tardó en hacerse sentir. El pequeño huerto adyacente a la casa estaba en ruinas, los recursos se agotaban rápidamente, y la temporada de la cosecha apenas comenzaba. Fue entonces cuando Ruth, con una decisión tranquila pero firme, se ofreció a salir a los campos a espigar detrás de los segadores, una práctica permitida por la ley para los pobres y los extranjeros. Noemí, aunque temía por ella, por su seguridad, por su dignidad, no encontró fuerzas para oponerse. Aquella mañana, Ruth ajustó su manto sobre los hombros, recogió su falda para caminar con mayor facilidad y salió en busca de sustento. No sabía a qué campo la guiaría el destino, no sabía si sería recibida con tolerancia o desprecio. Pero su fe, esa fe nueva, germinada entre lágrimas y promesas, la impulsaba a confiar. El Dios de Israel, a quien había jurado fidelidad junto a Noemí, la guiaría. Noemí, viéndola alejarse por el sendero polvoriento, sintió una punzada de culpa. Era justo permitir que esta joven, que había abandonado todo por amor a ella, se expusiera a la dureza de un pueblo que aún no la había aceptado. ¿No debería haberla retenido, protegido, evitado este nuevo riesgo? Pero sabía, en lo profundo de su alma cansada, que había cosas que ya no podía controlar, batallas que ahora debía confiar a manos más fuertes que las suyas. El día transcurrió lentamente. Noemí pasaba las horas mirando por la ventana, contando los latidos de su corazón, imaginando 1000 peligros diferentes acechando a su amada Ruth. El eco de risas lejanas, el rumor de los campos agitándose al viento, todo le parecía cargar un significado ominoso. Cuando finalmente el sol comenzó a descender tras las colinas, teñido de rojo y oro, Ruth apareció en el umbral de la casa, cargando una medida considerable de cebada recogida con esfuerzo. Su rostro, iluminado por el cansancio y la satisfacción de quien ha cumplido con su deber, trajo consigo una brisa de esperanza que Noemí no había sentido en mucho tiempo. Ruth contó cómo había encontrado favor en los ojos de un hombre llamado Booz, un pariente lejano de Elimelec, que la había tratado con respeto y protección, ordenando a sus segadores que la dejaran espigar sin estorbo y ofreciéndole alimento durante la jornada. Noemí, al oír este nombre, levantó la vista por primera vez en días con un destello de vida en sus ojos. Booz no era un hombre cualquiera. Era un Goel, un redentor, alguien con derecho a proteger y restaurar la herencia de su familia. En ese instante, entre los muros deslucidos de aquella casa empobrecida, una chispa de posibilidad se encendió. Quizá el Señor, a quien Noemí había acusado de amargar su vida, no la había abandonado después de todo. Quizá, en formas misteriosas e inesperadas, estaba tejiendo una red de gracia alrededor de su historia deshecha. El retorno a Belén, que había comenzado en amargura, se tornaba ahora en un cruce de caminos donde la fe, la lealtad y la providencia empezaban a entrelazarse. Noemí, acunando una esperanza aún temblorosa, miró a Ruth con un nuevo respeto, comprendiendo que aquella joven moabita no era solo su nuera ni su compañera de desgracias, era el instrumento escogido por Dios para restaurar lo que ella había perdido. Y mientras la noche caía sobre Belén, y el viento nocturno susurraba entre los campos ya segados, las dos mujeres,
una anciana israelita y una joven forastera, descansaban bajo un techo pobre, ignorantes aún de que sus vidas estaban a punto de cambiar de una forma que ni en sus sueños más osados habrían podido imaginar. El alba se extendía como un manto dorado sobre los campos de Belén, y los primeros rayos de luz acariciaban las espigas que se mecían suavemente bajo la brisa matutina. Ruth, envuelta en su sencillo manto de lino, caminaba con pasos decididos hacia los campos donde la gracia inesperada la había encontrado el día anterior. Cada paso suyo, aunque lleno de humildad, resonaba en los corredores invisibles de la historia, marcando el avance de un destino que no se revelaría por completo hasta siglos después. El campo pertenecía a Booz, un hombre de renombre entre su pueblo, conocido por su integridad y generosidad. No era un joven impulsivo ni un guerrero famoso, pero sus palabras eran justas, y su presencia imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Era el tipo de hombre que veía más allá de las apariencias, que valoraba las acciones por encima del linaje, y cuyo corazón, aunque endurecido por los años, aún sabía reconocer la bondad verdadera cuando la encontraba. Ruth, ajena aún al peso de lo que estaba a punto de suceder, se concentraba en su tarea. Se inclinaba una y otra vez para recoger las espigas olvidadas por los segadores, con movimientos medidos y constantes. Su espalda se curvaba bajo el calor del sol, pero su espíritu no se doblegaba. Trabajaba no solo por hambre, sino por amor a Noemí, por lealtad a su nueva identidad, por la esperanza de sembrar en una tierra que no la había llamado hija. Fue entonces cuando Booz, montado en su caballo, llegó al campo. Saludó a sus trabajadores con una bendición: «El Señor sea con vosotros», y recibió de ellos la respuesta habitual: «El Señor te bendiga». Sus ojos, acostumbrados a recorrer los sembrados en busca de frutos y de fallas, se detuvieron, inesperadamente, en la figura de una joven que espigaba con una mezcla de dignidad y humildad que no pasaba desapercibida. Intrigado, Booz llamó a su mayordomo y preguntó quién era aquella mujer. El capataz, inclinándose respetuosamente, explicó: «Es la joven moabita que volvió con Noemí desde los campos de Moab. Pidió permiso para espigar tras los segadores, y desde la mañana hasta ahora apenas ha descansado un momento. Trabaja con una diligencia que no he visto en muchos de nuestros propios». El corazón de Booz, endurecido por las responsabilidades de los años, sintió un latido diferente. Había escuchado rumores sobre Noemí y su nuera extranjera, pero ahora, viendo a Ruth, la historia cobraba una dimensión más profunda. No era solo una forastera buscando sustento, era una mujer cuya fidelidad había traspasado las barreras de sangre, patria y religión. Acercándose a ella con paso firme pero voz amable, Booz la saludó: «Oye, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí, quédate junto a mis criadas. Mira el campo que siegan y síguelas, porque he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que los criados sacan». Ruth, sorprendida por tal favor, cayó rostro en tierra y se inclinó hasta tocar el polvo con su frente. Con voz temblorosa preguntó: «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera?» Booz, mirándola no con lástima sino con genuina admiración, respondió: «Me ha sido contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. El Señor recompense tu obra, y tu recompensa sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Estas palabras, más preciosas que el más fino trigo,
cayeron sobre Ruth como rocío en tierra reseca. No era solo alimento lo que había hallado, era aceptación, era bendición, era un primer destello de pertenencia en una tierra que aún la miraba de reojo. Durante el resto de la jornada, Booz se encargó de que Ruth no solo tuviera libertad para espigar, sino que recibiera protección de cualquier abuso. Incluso ordenó discretamente a sus hombres que dejaran caer espigas a propósito para que ella pudiera recoger con más facilidad. Al mediodía, la invitó a sentarse con sus trabajadores, a compartir el pan, el vinagre y los granos tostados. Ruth, tímida pero agradecida, aceptó. Comió hasta saciarse y guardó lo que sobró para Noemí, mostrando una vez más la generosidad de su corazón. Cuando el sol comenzó a declinar, Ruth regresó a casa cargada de espigas, más de lo que cualquier espigadora pobre podría haber recogido en un solo día. Noemí, al ver la abundancia, se asombró. Su mirada, cansada pero atenta, recorrió el rostro de Ruth, buscando las señales de alguna humillación, alguna herida. Pero solo halló satisfacción, paz y una luz nueva que brillaba en los ojos de su nuera. Ruth contó todo, relatando palabra por palabra el encuentro con Booz, su amabilidad, su protección, sus bendiciones. El nombre de Booz cayó de sus labios como una melodía dulce, y en ese momento, Noemí, que conocía las leyes ancestrales de su pueblo, comprendió que algo más grande estaba en marcha. Booz era Goel, redentor, un término que no solo implicaba parentesco, sino deber, un deber sagrado de restaurar lo que había sido perdido. Con un destello de esperanza renovada, Noemí pronunció unas palabras que hasta hacía poco habría considerado imposibles. Sea bendito de Jehová, que no ha rehusado su misericordia a los vivos ni a los muertos. Este hombre es pariente cercano nuestro, uno de los que puede redimirnos. Aquella noche, mientras Ruth dormía con una sonrisa plácida, Noemí contempló el manto de estrellas sobre Belén, sabiendo que el Dios que da y quita, que hiere y sana, aún tejía caminos de redención en medio del dolor más profundo. No todo estaba perdido. En el corazón de la tragedia, un nuevo futuro comenzaba a latir, tenue pero imparable, como la primera brisa que anuncia el fin de una larga tormenta. Los días que siguieron al encuentro de Ruth con Booz transcurrieron bajo una nueva luz para Noemí. Aunque la pobreza seguía golpeando su hogar y el dolor de las pérdidas aún gravitaba como una sombra permanente, en su interior comenzaba a gestarse algo que no sentía desde hacía años. Una esperanza frágil, apenas un susurro, pero suficiente para revivir su espíritu marchito. Cada tarde, Ruth regresaba del campo cargada de espigas, y cada noche, mientras compartían el pan humilde que ambas habían ganado con esfuerzo, Noemí observaba a su nuera con creciente asombro. Ruth no era simplemente una joven fiel y trabajadora. En ella ardía una llama de fe y humildad que parecía haber sido enviada directamente por el mismo Creador para consolarla. Con el pasar de las semanas, la temporada de la cosecha llegaba a su fin. Era un tiempo de gran celebración en Belén, de banquetes improvisados y de cantos que se elevaban desde las eras, donde los campesinos trillaban el grano con júbilo. Para Noemí, sin embargo, este cierre de la siega traía también un sentido de urgencia. El favor de Booz hacia Ruth había sido evidente, pero los caminos de la providencia, aunque seguros, también requerían pasos valientes. Una noche, mientras el viento susurraba entre las rendijas de su humilde hogar, Noemí, tras largas horas de reflexión, llamó a Ruth a su lado. La miró con esa mezcla de ternura y gravedad que solo una madre puede mostrar en momentos de decisiones cruciales. Con voz baja, casi reverente, comenzó a hablar. «Hija mía,
no he de buscar un hogar para ti, para que te vaya bien. Ruth la miró en silencio, con ojos abiertos y atentos, sabiendo que lo que estaba por oír no sería una propuesta ligera. Noemí prosiguió, tejiendo con sus palabras el plan que había madurado en su mente. Booz, con cuyas criadas has estado, es nuestro pariente cercano. Esta noche aventará la cebada en la era. Lávate, úngete, y vístete tus mejores ropas. Luego baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y de beber. Cuando él se acueste, observa el lugar donde duerme. Entonces ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer. Era una instrucción cargada de riesgo y de fe. Noemí no proponía un acto de seducción, como habrían entendido los paganos de Moab, sino un acto profundo de humildad y petición legítima según la ley del Redentor. Ruth, al cubrirse a los pies de Booz, no buscaría su placer, sino su protección. Invocaría su derecho y deber de redimir a la familia de Elimelech, preservando así el linaje y la herencia de Israel. Ruth escuchó cada palabra con un respeto silencioso. Su corazón latía rápido, no por miedo a la vergüenza, sino por el peso del propósito que ahora descansaba sobre sus hombros. Con un leve asentimiento, respondió, haré todo lo que me has dicho. Esa noche, el cielo estaba tachonado de estrellas, y la luna nueva apenas recortaba con su luz pálida los contornos de los campos. Ruth, siguiendo fielmente las instrucciones de Noemí, se lavó, se perfumó con un aceite suave y se cubrió con su mejor manto, uno sencillo pero limpio y digno. No era la vanidad la que la adornaba, sino el respeto por la solemnidad de lo que estaba a punto de hacer. Con pasos cautelosos, se dirigió a la era, donde el bullicio del día había dado paso a un silencio reverente. Booz, después de un largo día de trabajo y celebración, había comido y bebido, y ahora descansaba al borde del montón de cebada, como era costumbre de los trabajadores, protegiendo el fruto de su labor. Ruth lo observó desde la distancia, esperando pacientemente hasta que el sueño pesado lo venció. Cuando todo quedó en calma, se acercó sin hacer ruido, descubrió cuidadosamente los pies de Booz y se acostó allí, en un acto de profunda sumisión y confianza. Las horas parecieron eternas. Ruth, tendida a los pies de aquel hombre, no sabía qué depararía el amanecer. Cada latido de su corazón era una oración silenciosa, cada respiración un acto de entrega. No había garantías, no había certezas. Solo fe. Fe en el Dios de Noemí, fe en el carácter de Booz, fe en que su vida, humilde y sin pretensiones, no había pasado desapercibida ante los ojos del cielo. A la medianoche, un sobresalto despertó a Booz. Al notar la presencia de alguien a sus pies, preguntó alarmado, ¿quién eres? Ruth, con voz serena pero temblorosa, respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Booz, lejos de mostrar ira o escándalo, sintió en su pecho una oleada de respeto y ternura. La petición de Ruth no era una insinuación indecorosa, era una súplica sagrada, una invocación al deber más noble de Israel: redimir lo perdido, restaurar lo quebrantado. Conmovido, Booz le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has mostrado mayor bondad ahora que al principio, no yendo tras jóvenes, sean pobres o ricos. No temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente redentor, hay un pariente más cercano que yo.
Esas palabras, aunque traían una nueva complicación, no apagaron la esperanza. Booz prometió que al amanecer resolvería la situación de acuerdo a la ley, y que, si el otro pariente se rehusaba, él mismo asumiría la responsabilidad de redimirla. Antes de que el alba rompiera completamente el velo de la noche, Booz llenó el manto de Ruth con 6 medidas de cebada y la envió de regreso, protegiendo así su honor y su seguridad. Ruth regresó a casa mientras el horizonte apenas se teñía de azul pálido. Entró en silencio, y Noemí, que había velado toda la noche orando por ella, corrió a su encuentro. Ruth le contó todo cuanto había sucedido, sin omitir palabra, y mostró el generoso don que Booz le había entregado como señal de su promesa. Noemí, escuchando el relato, vio confirmado lo que en su corazón ya sospechaba. El Dios de Israel no había olvidado su misericordia. Con voz tranquila, cargada de sabiduría y de una esperanza renovada, le dijo a Ruth: «Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta concluirlo hoy». Y así, mientras las primeras luces del día acariciaban las colinas de Belén, 2 mujeres, una israelita quebrada y una moabita valiente, aguardaban juntas el cumplimiento de un destino que tejía en secreto la redención no solo de sus propias vidas, sino de todo un pueblo. El primer resplandor del alba apenas teñía de luz el horizonte cuando Booz, envuelto en su manto aún impregnado del aroma de la siega, se puso en marcha hacia la puerta de la ciudad. En Israel, las puertas no eran simples accesos, eran centros de justicia, lugares donde los ancianos se sentaban para resolver disputas, testificar pactos y deliberar sobre asuntos de vital importancia. Era allí, ante la mirada de testigos imparciales, donde las decisiones trascendentales se sellaban con solemnidad. Booz, hombre recto y previsor, no quería que pasara ni un solo día sin resolver la suerte de Ruth, y por extensión, la de Noemí. Sabía que su promesa debía cumplirse rápidamente, y sabía también que, conforme a la ley del pariente redentor, debía dar la oportunidad al familiar más cercano de reclamar su derecho primero. Su corazón, aunque firme en su propósito, latía con un ansia contenida. La imagen de Ruth, humilde y valiente, ocupaba cada rincón de su pensamiento. Al llegar a la puerta, Booz se sentó en un banco de piedra, como era costumbre de los hombres de respeto, y esperó. No tardó mucho en aparecer aquel otro pariente, aquel hombre cuyo nombre el relato no conservaría, quizás como un reflejo de su falta de voluntad para abrazar la responsabilidad que el deber imponía. Booz lo llamó: «Ven acá, amigo mío, y siéntate». Y cuando lo hubo tomado asiento, Booz hizo reunir a 10 ancianos del pueblo para que sirvieran de testigos. El ambiente era solemne. La brisa de la mañana agitaba suavemente los mantos, y los ojos atentos de los presentes se fijaban en Booz, cuya autoridad natural impregnaba el momento de gravedad. Booz habló con claridad: «Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que pertenecían a nuestro hermano Elimelec. Yo pensé informártelo, y decirte que la adquieras en presencia de los habitantes y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimirla, redímela, pero si no quieres redimirla, decláralo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti». El pariente, sin comprender aún todo lo que implicaba aquel acto, respondió con rapidez: «Yo redimiré». Un murmullo recorrió a los testigos. Parecía que el asunto estaba decidido. Pero Booz, sabio y conocedor de la ley, agregó: «El mismo día que compres el campo de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad».
Aquellas palabras cambiaron la atmósfera en un instante. El pariente, comprendiendo que la redención implicaba no solo adquirir tierras, sino asumir la responsabilidad de perpetuar el linaje de otro hombre, retrocedió. No era simplemente un asunto de posesiones, era un acto de sacrificio, de entrega, de compromiso más allá de las conveniencias materiales. Entonces, con un gesto que sellaba formalmente su renuncia, se quitó su sandalia y la entregó a Booz, diciendo, «Redímelo tú». Era un acto público de abdicación, un símbolo que toda la ciudad entendería como la transferencia definitiva del derecho de redención. Booz, tomando la sandalia en sus manos, se volvió hacia los ancianos y hacia todo el pueblo reunido. «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Quilión y Malón. Y que también tomo por esposa a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no sea cortado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar». Un suspiro de aprobación recorrió a los testigos, seguido de bendiciones pronunciadas con voz fuerte. «Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Que tú seas poderoso en Efrata y famoso en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que Jehová te dará de esta joven». La decisión estaba sellada. El coraje de Ruth en la era, su fe inquebrantable, su acto humilde de acercarse a Booz en la oscuridad, había dado fruto. La redención no solo era legalmente suya, sino también bendecida públicamente, sellada ante los ojos de su nuevo pueblo. Booz, fiel a su palabra y a su carácter, no demoró. Organizó los preparativos para el matrimonio con Ruth, no como un acto de caridad, sino como un acto de amor, respeto y cumplimiento de la voluntad divina. Ruth, aquella forastera que había espigado humildemente en los campos, ahora sería esposa de un hombre honorable, abrazada finalmente como parte del pueblo de Israel. Esa noche, bajo un cielo que parecía aún más brillante que de costumbre, Noemí abrazaba a Ruth con lágrimas en los ojos, lágrimas de gratitud, de redención, de promesa cumplida. La viuda amargada que había regresado vacía ahora veía como Dios, en su infinita misericordia, comenzaba a llenar de nuevo su copa hasta rebosar. Y mientras Belén dormía, ajena al giro milagroso que se había gestado en su seno, el plan de Dios seguía avanzando en el silencio, tejiendo la historia de una joven moabita el linaje que daría luz a reyes, profetas, y al Salvador mismo. La mañana siguiente amaneció fresca, con un cielo despejado que parecía presagiar un día decisivo no solo para Ruth y Noemí, sino para todo el legado de Israel. El aire en Belén estaba impregnado de un murmullo constante, como si la tierra misma susurrara acerca de lo que estaba a punto de sellarse en su seno. La puerta de la ciudad, ese lugar donde se forjaban alianzas y se resolvían disputas ante los ojos de todos, se preparaba una vez más para ser el escenario de un pacto que resonaría más allá de su tiempo. Booz, firme en su propósito, se presentó temprano ante la puerta. Su manto, de lino sencillo pero limpio, ondeaba suavemente mientras caminaba con la serenidad de quien entiende el peso de su deber. No había lugar en su corazón para la duda ni para la demora. Ruth, aquella mujer extranjera que había demostrado una fidelidad más firme que muchas hijas de Israel, merecía que cada aspecto de su redención se hiciera conforme a la ley, a la luz del día, sin sombra alguna de deshonra. El pariente más cercano, aquel que había rechazado el deber por miedo a arriesgar su propia herencia, permanecía a un lado, observando en silencio el procedimiento que él mismo había renunciado a encabezar. Los ancianos,
testigos del pueblo, se acomodaban en sus asientos de piedra, cruzando los brazos sobre sus pechos, atentos al desenlace. Booz, tomando la palabra con voz clara y pausada, volvió a narrar todo el asunto, asegurándose de que cada detalle quedara registrado en la memoria colectiva de su gente. No había en sus palabras grandilocuencia ni astucia disfrazada, solo la honesta exposición de los hechos y la proclamación de su voluntad de redimir no solo la tierra de Elimelec, sino también la vida de Ruth, restaurando así el linaje quebrado. El acto simbólico que sellaría esta transacción no era uno fastuoso ni adornado de riquezas. Consistía en algo sencillo pero lleno de significado. El pariente renunciante debía quitarse una de sus sandalias y entregarla a Booz. Era el gesto tradicional que simbolizaba la transferencia del derecho de redención, una costumbre que recordaba a todos que, una vez sellado el acto, no podía ser deshecho. Con rostro grave y manos temblorosas, el pariente más cercano desató su sandalia y se la entregó a Booz, quien la recibió sin arrogancia, pero sí con la solemnidad de quien comprende que en ese pequeño gesto se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Israel. Vosotros sois testigos hoy, proclamó Booz ante todos, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Quilión y de Malón. Y además, que tomo por mujer a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad, y para que el nombre del muerto no sea borrado de entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. El murmullo de los testigos se transformó en un coro de bendiciones. Los ancianos, levantándose de sus asientos, alzaron las manos en señal de aprobación y oraron en voz alta: que Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las dos que edificaron la casa de Israel. Que seas poderoso en Efrata, y que tu nombre sea famoso en Belén. Que tu casa sea como la casa de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá, por la descendencia que Jehová te dará de esta joven. Noemí, desde la distancia, observaba la escena. No necesitaba estar entre los ancianos ni participar de las formalidades para saber que algo monumental había ocurrido. Cada palabra, cada gesto sellado bajo el sol de Belén, traía consigo una redención que no solo tocaba su vida personal, sino que se proyectaba hacia generaciones aún no nacidas. En el rostro de Booz no había triunfo vanidoso, sino la serenidad de quien ha cumplido con rectitud un mandato divino. Había aceptado no solo a Ruth, sino también la responsabilidad de restaurar un linaje moribundo, de preservar un nombre para la memoria de Israel. Más allá de las obligaciones de la ley, había respondido a un llamado de misericordia, de amor, de redención genuina. La ciudad de Belén, pequeña y casi olvidada en los mapas del mundo, se convertía, sin saberlo, en el crisol de donde surgiría una dinastía. A través de actos sencillos, de decisiones ocultas para el mundo pero preciosas a los ojos de Dios, se tejía la promesa de un rey conforme al corazón de Jehová, y aún más lejos en el tiempo, del Mesías mismo, quien sería la salvación no solo de Israel, sino de todas las naciones. Booz, tras concluir la ceremonia, se dirigió de regreso a su hogar, llevando consigo algo más que un derecho legal. Llevaba en su corazón la certeza de que Dios había entrelazado su vida con la de Ruth para un propósito más alto de lo que nunca había soñado. Y así, en la puerta de una ciudad modesta, bajo el testimonio de unos pocos hombres justos, se selló una de las negociaciones más importantes de la historia sagrada. Un acto silencioso que resonaría eternamente en los salmos, en los profetas, y finalmente, en el corazón del Evangelio. Los preparativos para la boda no tardaron en comenzar. Aunque Belén era un pueblo modesto, acostumbrado a las labores del campo y a la sencillez de la vida diaria,
Un matrimonio era siempre motivo de celebración, y aún más cuando se trataba de un hombre como Booz, respetado por su justicia, y de una mujer como Ruth, cuya historia de lealtad y virtud se había convertido en un susurro reverente entre los pobladores. La noticia del compromiso se difundió rápido entre las calles polvorientas, saltando de puerta en puerta, de viña en viña, como el anuncio de una nueva estación que promete cosechas abundantes. Aunque Ruth era una extranjera, el pueblo, que había observado su fidelidad a Noemí y su humildad inquebrantable, comenzó a mirarla con otros ojos. El prejuicio inicial se fue desvaneciendo ante la evidencia de su carácter. La forastera no era una amenaza ni una carga, era un regalo, una adición inesperada al tejido de la comunidad de Israel. Noemí, al ver los preparativos, experimentaba sentimientos encontrados. Por un lado, su corazón danzaba de alegría al ver a Ruth ser honrada de una manera que jamás habría imaginado. Por otro, no podía evitar pensar en los hijos que había perdido, en los sueños que no se habían cumplido como ella había esperado. Sin embargo, en su interior, comprendía que Dios no restauraba devolviendo lo mismo que se había perdido, sino trayendo algo nuevo, algo mejor, algo inesperadamente hermoso. El día de la boda llegó con un amanecer limpio, como si el cielo mismo hubiera lavado sus colores para la ocasión. Las mujeres de Belén ayudaron a Ruth a prepararse, adornándola con un manto sencillo pero impecable, entrelazando en su cabello oscuro ramitas de mirto y flores silvestres, símbolos de vida nueva y bendición. No había joyas ostentosas ni vestidos bordados en oro, pero en el rostro de Ruth brillaba una belleza que no podía fabricarse ni comprarse, la belleza de un corazón puro, de un alma que había aprendido a confiar en medio del dolor. Booz esperaba en la plaza, vestido también con sencillez, pero con la dignidad de quien sabe que está a punto de recibir un don inmerecido. Cuando vio a Ruth acercarse, algo en su pecho se quebró y a la vez se reconstruyó. La veía no como una moabita, no como una forastera, sino como un regalo de Dios, una respuesta a oraciones que quizás nunca se atrevió a pronunciar. El ritual fue breve pero lleno de significado. Ante los ancianos y los testigos del pueblo, Booz tomó a Ruth como su esposa. La fórmula fue sencilla, sin adornos innecesarios, pero cada palabra cayó con el peso de la eternidad. Ella ahora pertenecía a su casa, a su pueblo, a la heredad de Israel. Y más aún, su unión sería bendecida con la promesa de perpetuar el nombre de los muertos, de restaurar una historia que la muerte había intentado cerrar. Cuando Booz tomó a Ruth por esposa, un susurro de aprobación recorrió el pueblo. No había música lujosa ni banquetes desbordantes, pero había algo más poderoso, la alegría sincera de un pueblo que veía, sin comprender del todo, cómo la gracia de Dios podía convertir el dolor en danza y la pérdida en renovación. Ruth, al tomar la mano de Booz, sellaba no solo su destino personal, sino el destino de generaciones enteras. El manto que le extendía sobre ella era más que un gesto de protección, era un acto profético, un acto que tejía en silencio el linaje de reyes, de profetas, de salvadores. Noemí, de pie entre la multitud, observaba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Ya no era Mara, la amarga. El Dios de Israel, en su infinita ternura, había oído sus suspiros y había respondido de un modo que ni en sus sueños más audaces habría podido imaginar. No a través del poder ni de la riqueza, sino a través de una joven extranjera, humilde y valiente, que había escogido amar sin condiciones. Aquella noche, bajo un manto estrellado que parecía cantar de júbilo, Booz llevó a Ruth a su hogar. No era una mansión, ni un palacio,
pero era un hogar edificado sobre la roca firme de la fe, la redención y el amor verdadero. Cada rincón de la casa nueva susurraba promesas de un futuro que ni la muerte podría arrebatar. Y así, en el silencio reverente de una ciudad que apenas comenzaba a dormir, en la modestia de una unión tejida más por Dios que por los hombres, se sellaba un pacto que cambiaría para siempre la historia de Israel y del mundo entero. Los días comenzaron a tejerse con una serenidad nueva en la casa de Booz y Ruth. La vida, antes marcada por el dolor y la incertidumbre, se llenó ahora de un ritmo apacible, de labores sencillas, de conversaciones serenas al caer la tarde. Belén, ese pequeño rincón de la tierra prometida, se convertía en testigo silencioso de una historia que apenas empezaba a desplegar sus alas. Ruth, con la humildad que siempre la había caracterizado, no cambió en nada su esencia al convertirse en esposa. Seguía siendo diligente en el hogar, generosa con los necesitados, atenta a los detalles que hacían del amor algo visible en cada acción cotidiana. Y Booz, respetuoso y tierno, cuidaba de ella con una devoción que nacía no de la obligación, sino del reconocimiento de que en sus manos se encontraba un tesoro inmerecido. Noemí, aunque no habitaba bajo el mismo techo, se había convertido en visitante frecuente, trayendo consigo su sabiduría, su ternura renovada, y la sonrisa que, después de tanto tiempo, había regresado tímidamente a sus labios. Sus ojos, que habían conocido el dolor en su forma más amarga, ahora brillaban con un resplandor que sólo la esperanza cumplida puede otorgar. Fue en ese contexto de amor y renovación que Ruth concibió. El anuncio de su embarazo fue recibido con un júbilo que desbordó las paredes de su hogar para alcanzar todo el pueblo. Las mujeres de Belén, quienes alguna vez habían susurrado dudas y prejuicios a sus espaldas, ahora se congregaban a su alrededor con cantos de bendición y alabanzas al Dios que había obrado maravillas más allá de toda expectativa humana. Noemí ha sido restaurada, decían unas a otras, mientras las noticias se esparcían como perfume en un día de fiesta. El Señor no la ha dejado sin pariente, y este niño será el restaurador de su alma, el sustentador de su vejez. Los meses transcurrieron como un suspiro, y cuando el tiempo se cumplió, Ruth dio a luz a un hijo. El nacimiento fue celebrado con una alegría que parecía envolver a toda Belén. No era simplemente el nacimiento de un niño más en una ciudad pequeña. Era la proclamación viva de que Dios, en su misericordia, había tomado lo pequeño, lo despreciado, lo improbable, y había hecho brotar de ello vida, promesa, redención. El niño, tierno y de cabellos oscuros como su madre, fue puesto en los brazos de Noemí. Ella, que había dicho me fui llena, y vacía me ha hecho volver el Señor, ahora sentía el peso delicioso de esa nueva vida acunada contra su pecho. Sus lágrimas caían silenciosas mientras sostenía al pequeño, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía brotar de las raíces mismas de su alma. Las mujeres del pueblo, reunidas alrededor, bendecían a Noemí diciendo, «Sea este niño para ti un restaurador del alma y un sustentador en tu vejez, porque tu nuera, que te ama, y que para ti es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz». Y Noemí, abrazando al niño, susurraba sobre él oraciones antiguas, palabras cargadas de promesas, de sueños largamente postergados, de alabanzas que ahora brotaban como manantiales en tierra reseca. El nombre elegido para el niño fue Obed, que significa el que sirve o el servidor. Un nombre humilde, como humilde había sido el corazón de quienes lo trajeron al mundo, pero un nombre que cargaría consigo un peso de gloria que en aquel momento nadie podía aún imaginar. Obed crecería bajo la sombra de los campos de Belén,
entre historias de redención y cantos de cosechas, rodeado del amor de una madre que había cruzado fronteras para abrazar un destino sagrado, de un padre justo que había redimido no solo una herencia sino una vida entera, y de una abuela que había vuelto a creer en los milagros. Pero el significado de su vida trascendería con mucho los límites de su aldea natal. Porque de Obed nacería Isaí, y de Isaí, el gran rey David, el pastor elegido por Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón divino. Y aún más allá, a través de generaciones y siglos de historia, de luchas y de esperanzas, de exilios y de redenciones, ese linaje desembocaría en el nacimiento del Mesías, Jesús, en el mismo Belén donde ahora, en una casa modesta, un pequeño recién nacido dormía en brazos de una anciana que había conocido el sabor amargo de la pérdida y el dulce milagro de la restauración. Así, en la fragilidad de un niño y en la ternura de una madre extranjera, el Dios eterno seguía escribiendo su historia de amor con la humanidad, una historia que comenzaba no con reyes ni conquistas, sino con el humilde latido de un corazón fiel dispuesto a creer, a esperar, a amar más allá de toda lógica humana. El tiempo, como un río silencioso, siguió su curso en Belén. Obed creció bajo la mirada amorosa de Booz y Ruth, envuelto en la sabiduría paciente de Noemí, quien ahora parecía renacer en cada sonrisa y en cada palabra que dedicaba a su nieto. Cada mañana, el pequeño correteaba por los campos de cebada, respirando el mismo polvo que un día había presenciado el dolor de su familia, pero que ahora era testigo de una nueva generación forjada en la esperanza. La vida de Obed, a simple vista, parecía la de cualquier niño de su época, sencilla, laboriosa, marcada por el ritmo de las estaciones y los relatos al calor del fuego. Sin embargo, invisibles a los ojos de muchos, corrían en sus venas hilos de un linaje antiguo y de promesas selladas en la eternidad. Era el heredero no solo de tierras, sino de un propósito oculto que el propio cielo había tejido en secreto. Belén, aunque pequeña y olvidada en las rutas principales de Israel, había sido elegida para custodiar un tesoro más precioso que el oro de los reyes. La historia que había comenzado con lágrimas de hambre y exilio encontraba ahora su apogeo en la sangre que palpitaba en las venas de aquel niño. Porque Obed, nacido del vientre de una moabita y adoptado en el corazón del pueblo de Dios, sería el eslabón que uniría dos mundos, el de los patriarcas y el de los profetas, el del dolor humano y el del cumplimiento divino. Poco a poco, el nombre de Obed se fue asentando en el corazón de Belén. Era conocido no solo por su laboriosidad y su respeto por las antiguas tradiciones, sino por una sabiduría tranquila que parecía desbordar su edad. De su linaje, surgiría Isaí, y de Isaí, un joven pastor de mirada ardiente y corazón intrépido, David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, quien enfrentaría gigantes, quien reinaría sobre Israel, quien escribiría salmos que cruzarían los siglos como himnos eternos, nacería en esta misma línea tejida por la mano invisible de la providencia. El humilde amor de Booz y Ruth, sellado en obediencia y fe, daría frutos más grandes de lo que su mente limitada podría haber soñado. Pero el secreto más grande aún permanecía oculto, sellado en los libros celestiales. Porque de la raíz de David surgiría, mucho tiempo después, la promesa última: Jesús, el Mesías, el Redentor no solo de Israel, sino del mundo entero. A través de generaciones de hombres y mujeres comunes, de pastores, guerreros, reyes y campesinos, Dios conduciría la historia hacia el pesebre de Belén, hacia la noche en que los ángeles cantarían gloria en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El linaje de Ruth, la extranjera que se atrevió a creer, sería el canal por el cual el cielo tocaría la tierra.
Su acto sencillo de amor y fidelidad, su decisión solitaria en un camino polvoriento junto a Noemí, habría de resonar en el coro de la eternidad. Porque Dios, que no mira como mira el hombre, había visto en Ruth no una moabita, no una forastera, sino una hija elegida, una piedra fundamental en el edificio de su redención. La sangre que corría en Obed llevaba consigo el eco de aquella promesa dada a Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Llevaba también la memoria de Noemí, quien lloró bajo cielos vacíos y después reía con un niño en brazos. Llevaba el honor de Booz, quien redimió no por obligación sino por amor. Y sobre todo, llevaba la fe de una joven moabita que, en medio de su dolor, se atrevió a decir: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Con el paso de los años, Obed transmitió a su hijo Isaí las historias de su pueblo, las leyes de Moisés, las promesas de los patriarcas. Y Isaí, a su vez, inculcaría en su hijo David el temor de Dios, el amor por su tierra, y el coraje para confiar en el Señor aun en los días más oscuros. Así, generación tras generación, la luz encendida por Ruth siguió ardiendo, a veces como llama viva, a veces como brasa temblorosa, pero jamás extinguida. Nadie en aquel entonces, en aquella Belén sencilla, podía imaginar el peso de gloria que descansaba sobre sus campos y calles. Nadie podía prever que el eco de una decisión tomada en los campos de Moab resonaría en los salones del trono de Jerusalén, y más allá, en la voz que clamaba en el desierto: «Preparad el camino del Señor». La historia de Ruth, Booz, Noemí y Obed no fue simplemente una historia de redención personal. Fue la semilla que Dios plantó en el campo de la historia humana para hacer florecer la salvación eterna. Y así, bajo el mismo cielo que había visto partir a una familia desesperada en busca de pan, y que ahora contemplaba a una familia restaurada en esperanza, el plan divino seguía avanzando, silencioso pero imparable, llevando a su cumplimiento la promesa de un reino que jamás sería destruido, de un rey cuyo trono sería eterno. Una historia nacida en la fe sencilla de una mujer que se atrevió a seguir, a amar y a creer más allá de toda frontera. Así termina la historia oculta de Ruth, la forastera que, con su fe inquebrantable, dio origen a la dinastía que cambiaría el destino de Israel y del mundo entero. Una mujer común, en circunstancias adversas, cuyo nombre quedó grabado en el linaje de reyes y en la sangre del Mesías. Porque Dios, una y otra vez, elige lo humilde para manifestar su gloria. Porque una decisión, tomada en el polvo de los caminos y sellada en la oscuridad de una noche de siega, puede resonar hasta la eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para descubrir más relatos escondidos de la Biblia que transforman vidas, a dejar tu comentario contándome qué enseñanza te dejó la vida de Ruth, y a compartir este vídeo para que más personas conozcan la grandeza que se oculta en los actos más sencillos de fe. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga poderosamente.